Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Educación Digital, en el que vamos a aprender temas de matemáticas para el nivel medio superior. Comencemos. En esta ocasión estudiaremos la función exponencial. La función exponencial tiene esta forma en donde el exponente es la variable. B, por lo tanto, debe de ser un número real, positivo, esto es mayor que 0, y también debe ser diferente de 1. Veamos algunas generalidades. La gráfica de f no tiene intersecciones con el eje de las x, ¿ok? Por lo menos la básica no. El eje de las x entonces corresponde a una asíntota horizontal para la gráfica de la función. El dominio de f siempre van a ser los números reales y la intersección de la gráfica siempre va a ser con y igual a 1. Esto es, cuando la variable vale 0, la intersección va a ser con 1. Veamos el caso en el que b, esta base, es mayor que 1, entonces se dice que la función es creciente, como en este caso. Nosotros estamos viendo que la función crece. Si b es mayor que 0, menor que 1, por ejemplo, un medio, un cuarto, un tercio, no sé, nosotros decimos que la gráfica es decreciente y entonces se comporta de esta forma. Veamos el caso cuando la función es creciente con un ejemplo, por ejemplo, 2 a la x, en este caso b es mayor que 2, b es mayor que 1, perdón, es 2, y entonces vamos a elaborar la tabla. Nosotros proponemos estos valores y ya sabemos cuál es el procedimiento. Sustituimos, reemplazamos en la función original. Entonces aquí es el menos 3, 2 a la menos 3. Por propiedades de los exponentes, nosotros tenemos que esta es equivalente a esta expresión. Y entonces, cuando x vale menos 3, x y valdrá un octavo. Asimismo, cuando x vale menos 2, y valdrá un cuarto. Cuando x vale menos 1, y vale un medio. Si vale 0, pues ya dijimos que y vale 1. Si vale 1, vale 2. Si el exponente vale 2, esto es 4. Y si vale 3, esto es 8. Entonces, ¿cómo se comporta la gráfica? Ya dijimos que es creciente. Si estamos dándonos cuenta, los valores de x van de menor a mayor y lo mismo los valores de y de menor a mayor. Por lo tanto, la función es creciente. Aquí tenemos la curva. Ya habíamos dicho que el dominio son los números reales y el rango va a ser, esto es una asíntota, desde 0 hasta el infinito positivo. Veamos ahora el caso en que la función es decreciente. Aquí tenemos que b vale un cuarto. Entonces, nuevamente, le damos valores negativos desde menores a mayores y hacemos el mismo procedimiento. Aquí nuevamente ponemos nuestro exponente, que es a la menos 3. Por propiedades de los exponentes, este se invierte y el exponente se hace positivo. Esto da 64. Posteriormente, con el menos 2 pasa justo lo mismo. Esto me queda 16. Esto me da 4. Esto me da 1. Esto un cuarto y esto un 16avo. Les sugiero que si tienen algún problema con los exponentes, vayan a consultar algún formulario o sus leyes de los exponentes que deben de tener por ahí en algún apunte. Aquí nosotros vemos que es de menor a mayor y acá de mayor a menor. Esto quiere decir que la función va a ser decreciente. Nuevamente tenemos el dominio como todo el conjunto de los números reales y el rango desde 0 abierto hasta el infinito positivo. Veamos algunas propiedades de la gráfica como son la reflexión. Tenemos la misma función,
que sería y igual a 2 a la x. Tenemos la reflexión con los ejes. En este caso, con respecto a y, significa que la variable es negativa. Sería 2 a la menos x. Por propiedades de los exponentes, este se divide en la unidad y entonces el exponente se hace positivo. Eso ya lo sabemos. Entonces, la curva nos queda así. Esta curva que tenemos aquí corresponde a la básica, que sería y igual a 2 a la x, que es creciente. Y esta corresponde a esta curva que es decreciente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta curva se está reflejando con respecto al eje de las y. Si nosotros tenemos ahora la reflexión con respecto al eje de x, eso se representa con la base con un signo negativo. Nosotros ya habíamos comentado que el valor de b no puede ser menor que 0. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que nosotros tenemos aquí este coeficiente que es negativo. Este lo que va a hacer es afectar a todos los valores que se obtengan en la tabla al obtener 2 a la x. Estos van a ser negativos. ¿Cómo observamos la curva? Como esta que está en la parte por debajo del eje de las x. Esta sería la que dijimos original, 2 a la x, y menos 2 a la x corresponde a esta curva decreciente por debajo del eje de la x. Otra característica de la gráfica es el desplazamiento vertical. Podemos tener un desplazamiento positivo. Esto nosotros ya en algún momento hemos hecho análisis sobre este tipo de desplazamientos. Es cuando tenemos el término independiente y este hace que la curva se mueva hacia arriba o hacia abajo. En este caso es positivo, sería hacia arriba. Por lo tanto, la asíntota va a 3 y la curva tiene el comportamiento asintótico a partir de esta asíntota hacia arriba. Si nosotros aquí cambia nuestro rango, el dominio pues siempre van a ser los números reales, pero el rango va a ser abierto desde 3 hasta el infinito. Cuando nosotros tenemos un desplazamiento negativo, entonces el número que es el término independiente va a ser negativo. La curva baja y entonces la asíntota me va a quedar en -1. Nuevamente el dominio son los reales, pero el rango va a ser desde -1 abierto hasta el infinito. Tengan en consideración que si la curva tiene algunos otros elementos, entonces sí hay una intersección con el eje de las x, pero solamente que la curva tenga elementos adicionales. Tengan cuidado con eso. ¿Qué pasa con el desplazamiento horizontal para la misma función? En este caso, aquí tenemos que el que tiene el valor que se está sumando, restando, es la variable. Aquí dice, esta sería la función original que nosotros tendríamos, que es la que está acá. Si yo tengo un desplazamiento a la derecha, significa que esto es x menos 3. Recuerden que esto es una especie de factor que si lo despejáramos se mueve. Aquí tenemos estos puntitos que en los que podemos ver el desplazamiento de la curva. Se desplazó 3 hacia la derecha. Aquí igual se desplazó 3 y así todos estos puntos están desplazados a partir de esta nueva característica o condición de la curva. Si el desplazamiento es a la izquierda, significa que ahora se está sumando un valor. En este caso es 2. El desplazamiento es de 2. Esta sería la básica y acá tenemos la curva. En estos casos la intersección con y pues cambia. ¿Okay? Recuerden que finalmente para poder obtener estos puntos pues podemos hacer una tabulación, pero esta es una forma muy rápida de podernos dar una idea por dónde está la curva moviéndose a partir del desplazamiento marcado. Practiquemos un poco. Tenemos aquí una función que ya tiene desplazamientos diversos. B es menor que 1, mayor que 0,
por lo tanto va a ser decreciente. Aquí tenemos que tiene un desplazamiento hacia la izquierda de 2 y un desplazamiento vertical positivo hacia 1. Vamos a irlo haciendo poco a poco. Primero vamos a hacer, esta sería la curva correspondiente solamente a esta situación en la que el logaritmo es, el exponencial es menor que 1. Si hacemos el desplazamiento, nos estamos moviendo 2 hacia la izquierda, ¿ok? Posteriormente de esta curva que tenemos aquí, nosotros hacemos el desplazamiento de 1 hacia arriba, que sería hacia los positivos. Esta era la anterior que ya teníamos, ahora se desplaza hacia arriba y finalmente esta es la curva que nosotros nos está solicitando esta función. Y entonces nuestro dominio pues van a ser los reales y el rango va a ser desde 1 abierto hasta el infinito. La intersección va a ser, el punto de intersección con Y es lo que va a cambiar con respecto a la primera que tenía. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos la función en donde este es negativo y tenemos un desplazamiento vertical en 3. Ya dijimos que este corresponde a la reflexión en el eje de las X, entonces esta sería la original y la reflexión sería acá, esta que tenemos aquí. Posteriormente nosotros vamos a hacer el desplazamiento vertical, que es 3 positivo. Hay que identificar algún par de puntos que tengamos nosotros muy precisos que nos puedan dar idea de por dónde el desplazamiento va a quedar. Por ejemplo, aquí tenemos esta intersección y entonces a partir de aquí nos movemos 3. En este caso, pues sí sería paralela. Aquí ya no tan paralela, hay que tener cuidado con el comportamiento de la curva. Entonces, nuestra curva final con respecto a esta función sería esta. El dominio, ya dijimos que son todos los reales, pero el rango va a ser desde menos infinito hasta 3 abierto. Tengan cuidado, aquí fíjense que tenemos la intersección con y igual a 2 y por aquí hay otra intersección con x. En todos los casos y en todas las funciones el proceso de encontrar las intersecciones es igual. Cuando quiero encontrar la intersección con y, pues hacemos 0 a x. Cuando quiero encontrar la intersección con x, pues hacemos 0 a y hacemos un despeje. Estas situaciones se podrían facilitar a partir de las propiedades de los logaritmos que veremos en un video siguiente. ¿Okay? Eso nos va a ayudar a obtener esos valores de las intersecciones. Veamos la parte analítica de las funciones exponenciales cuando nosotros tenemos que resolver ecuaciones. En este caso nosotros tenemos aquí algunas de las leyes y propiedades de los exponentes que comenté hace un momento que tuvieran presentes, porque aquí las vamos a utilizar más. Entonces hay que considerar esta parte. Vamos a ver aquí una nueva propiedad que dice que cuando nosotros tenemos una misma base y exponentes diferentes, nosotros podemos igualar el valor de los exponentes. Vamos a ver un caso con respecto a esto. Nosotros tenemos esta base que es la misma y estos exponentes. Simplificamos los exponentes lo más que podemos y ya que lo tenemos de esta forma, ahora sí podemos prescindir de las bases e igualar los exponentes. A partir de ahí, el proceso de despeje de la X pues va a ser algo muy sencillo que nosotros ya sabemos. Todos estos ejercicios son susceptibles de ser comprobados, ¿ok? Yo puedo reemplazar aquí al valor que obtuve de la X y comprobar nuestros resultados. Aquí ya estoy reemplazando aquí directamente. Habría que reemplazar acá, pero aquí ya estoy haciéndolo aquí. Y entonces podemos comprobar que
7 a la 3 va a ser igual a 7 a la 3. Veamos otro caso en el que vamos a aplicar la misma propiedad. Nosotros tenemos, pero ahora lo que está pasando con las exponenciales es que se están multiplicando. Entonces, tengan en cuenta que si estamos multiplicando, tenemos que sumar los exponentes. Sin embargo, para hacerlo, es importante que tengamos la misma base. Entonces, aquí al convertir este 4 en un 2, significa que era 2 al cuadrado, entonces ese cuadrado se multiplicó por esta x y por este 1, convirtiéndose en este número. Ya que tengo ahora sí, inclusive este que está acá, lo convertí en la misma base para que me sea mucho más fácil trabajar con los puros exponentes. Aquí, tengan en cuenta que si se están multiplicando, la regla dice que los exponentes se van a sumar. Entonces aquí me queda 2x más 2 más x y 2 a la 6. Ya que tengo aquí la misma base en ambos lados, simplemente igualamos. Aquí lo que hicimos fue términos semejantes. 2 y x me queda 3x más 2. Y aquí ya ahora sí prescindimos de la base. Despejamos a la x, que no me debe de dar ningún problema, y x va a valer 4 tercios. Ok, les dejamos por ahí para que practiquen hacer la comprobación. Veamos un último ejemplo. En este caso pareciera que es mucho más complejo porque tenemos este número. Sin embargo, como todos son múltiplos de 2, pues podemos cambiarlos a su forma de exponencial con la base de 2. Entonces, si nosotros multiplicamos aquí, me queda 8, me queda 2 al cubo, ¿ok? Y este 4 me queda al cuadrado, que sería este de acá. Entonces, todavía aquí nosotros podemos hacer una simplificación utilizando la división de exponentes, que me dice que estos se restan, y entonces dejo una sola base y estos se expresan restando. A partir de aquí, ahora sí podemos igualar los exponentes y obtener el valor de x a partir de un despeje en el que me dice que x es igual a 2. Entonces, los problemas no son tan complejos, solo hay que estar utilizando propiedades que nosotros ya hemos trabajado en otro momento. ¿Ok? Entonces, practiquen mucho para que esto se les facilite más. Bueno, recuerden que todo esto es complemento de los materiales de la editorial Conciencia. Ahí pueden encontrar muchos ejercicios para que ustedes practiquen ejemplos y demás. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y espero que esto les sea de utilidad. Cualquier cosa que ustedes deseen que hagamos videos sobre algunos temas, escríbanos por favor en los comentarios. Cuídense mucho. Hasta luego.